Imagina un señor griego en el año 375 a.C. Esta persona tenía muchísimo tiempo libre, probablemente hambre, y se sienta a escribir sobre economía. No tenía ni Excel, ni Bloomberg, y ni siquiera tenía una calculadora. Aún así, escribió con precisión quirúrgica casi todos los problemas económicos que tenemos la humanidad, incluso en el año 2026. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre Platón, el dinero y de por qué los ricos raramente son felices y de por qué el capitalismo moderno básicamente le da la razón a un filósofo que tiene 24 siglos muerto. Si eso no es humor negro, la verdad no sé qué sea. Primero que nada, vamos a aclarar algo. Platón no escribió un libro de economía. Él escribió La República y las leyes, que son esencialmente un manual de cómo construir la sociedad perfecta. La economía aparece ahí de forma lateral, como a un costado, como cuando vas al médico y vas por un dolor en el tobillo y te dicen que tienes el colesterol alto. No era el problema por el que ibas, pero resulta ser lo más importante. Sus ideas económicas son un subproducto de la filosofía moral y política. En otras palabras, para Platón, la economía estaba subordinada a la ética. El dinero existe para servir al alma y no al revés. Todo esto según Platón. Todos estos conceptos muy lejanos a 2026, pero intentemos comprender. Ahora sí, aquí van los principios. Principio número 1. Platón, en la República, libro número 2, si quieren comparar, dice algo que es devastadoramente simple. Dice, una ciudad nace porque ninguno de nosotros es autosuficiente. Así de directo. No había altruismo, no había sueño comunitario. La sociedad surgió porque nadie puede cultivar, construir, coser y cocinar a la vez sin volverse loco. Así que nos especializamos cada uno de nosotros. Y para intercambiar nuestra producción, necesitamos mercados. Es decir, necesitamos medios de intercambio. La economía, según Platón, no es un fin, es un parche para nuestra limitación como especie. Yo lo encuentro honesto, un poco devastador, pero honesto al final y al cabo. Principio número 2. Cada quien a lo suyo y sin quejarse. Aquí viene la joyita. La visión del trabajo. Platón fue el primero en argumentar que se produce más y mejor cuando cada persona se dedica a una sola cosa, según la aptitud natural. El que tiene más aptitud para la carpintería debería ser carpintero. El que tiene mejor aptitud para ser soldado debería ser soldado. Lo mismo con los filósofos y el resto de las profesiones. Ahora bien, un detalle importante que ignora la mayoría. Adam Smith, el padre del capitalismo moderno, también habló de la división del trabajo, pero para Smith era el motor del crecimiento económico. Para Platón era una cuestión de ética. Cada quien hace lo suyo para que el alma de la ciudad esté en orden, no para hacerse rico, más bien para estar en equilibrio. Una diferencia mínima que, solo cambia cómo funcionan los mercados completamente. Principio número 3. El dinero es un símbolo, no tiene valor real. Platón fue el primero en llamar al dinero símbolon, que significa símbolo del intercambio. Para Platón, el dinero era símbolo de intercambio. No una mercancía, no algo valioso por sí mismo, y más bien un acuerdo social, una convención. El economista Joseph Schumpeter, si no recuerdo mal, Schumpeter, en 1954, 2 milenios después, lo catalogó como el primer pensador conocido en adoptar la teoría de que el valor del dinero es independiente del material del que está hecho. Eso es algo bastante innovador para la época en la que lo habló. Ok, en términos modernos, Platón era cartalista, que significa que el dinero vale porque todos acordamos que vale, no porque sea oro. Lo cual plantea una pregunta incómoda de cómo... de por qué seguimos adorando al oro como si fuera, eso, ¿no? Oro. Principio número 4. Moneda local que no sirve afuera. Control total.
En las leyes, Platón propone algo que en el siglo XXI sonaría completamente como a dictadura financiera. Una moneda que solo funciona dentro de la ciudad o dentro de un país. Si viajas al extranjero, el Estado te da monedas extranjeras. Si regresas con dinero foráneo, es decir, dinero de afuera, lo entregas al tesoro y te dan el equivalente en moneda local. Si no lo haces, una multa y una confiscación. Es decir, malo, malo. A ver, algunos países emergentes del siglo XX lo implementaron, lo intentaron por lo menos. No siempre terminó bien, la verdad, pero el razonamiento de Platón era claro. El contacto sin filtros con el comercio internacional corrompe a los ciudadanos. Por lo menos, según Platón, cabe recalcar. Bueno, tenía razón, se lo dejo eso completamente a ustedes. Mis principios morales me impiden creerlo. Principio número 5. La usura es antinatural y no te van a devolver ni un centavo. Esta es mi favorita. A ver, en las leyes, libro 5, página 742, pueden buscarlo en la Perseus Digital Library, que es una biblioteca de libros antiguos. Platón legisla algo maravilloso. A ver, dice, nadie prestará a interés, ya que al prestatario le será lícito negarse a devolver tanto el interés como el capital. Nada de nada. ¿Escucharon? A ver, dice, si alguien te presta con interés, no tienes obligación legal de pagarle nada, ni siquiera el capital. Es decir, desprotegían legalmente a las personas que prestaban dinero y podían llegar a perder tanto el dinero como los intereses. El razonamiento es que el dinero que engendra más dinero es antinatural. Es decir, cobrar un porcentaje sobre el dinero que es finito es antinatural. El dinero no debería reproducirse solo. El dinero no es como el campo, como una vaca, que puede generar riqueza. Para los filósofos de esa época, incluyendo Sócrates, el dinero es inerte. El dinero no se puede reproducir por sí solo. Lo cual tiene sentido, pero bueno, nada. Solo el trabajo debería generar valor. Es decir, solamente las cosas, solamente los actos deberían generar valor, no el dinero por sí solo. Para mí, los bancos tendrían un problema muy grande con este señor, si todavía existiera este señor. Principio número 6. El dinero va en tercer lugar, detrás del alma y del cuerpo. En las leyes, Platón establece una jerarquía de prioridades que al parecer nadie en los mercados financieros conoce. Primero, el alma. Segundo, el cuerpo. Y tercero y último, el dinero. El dinero, perdón. Dice, por si no quedó claro, el cuidado de las riquezas debe ocuparse en último lugar, el último lugar en nuestros pensamientos. Ponele. Ahora, miren las portadas de las revistas de negocio, básicamente. El orden es exactamente el inverso. Primero el dinero, después el cuerpo y después el alma. Pero bueno, las prioridades cambiaron después de 24 siglos, así que no culpo a nadie. No es casualidad, es una decisión filosófica que tomamos como sociedad sin debatirla esencialmente. Principio número 7. Los muy ricos no son buenos ni felices. Platón dice sin rodeos en las leyes. Los muy ricos no son buenos. Y no siendo buenos, tampoco son felices. Es decir, como una derivación. Su argumento es este. Para acumular riqueza extrema, inevitablemente tienes que actuar de forma injusta en algún punto. Y quien actúa injustamente daña su propia alma. Es como toda una relación de causalidad, básicamente. Ok. Esto no es envidia disfrazada de filosofía, es una observación sobre la psicología del carácter de esa época. Claro. La ciencia del siglo XXI, por cierto, ha llegado a conclusiones similares. A ver, los estudios de bienestar subjetivo muestran que la felicidad dejó de crecer con el ingreso por encima de cierto umbral. Bueno, pero ese dato tampoco lo ponen en las portadas. Y es que, si ustedes buscan en algunos estudios,
de la felicidad, pero a nivel subjetivo, hay un patrón interesante después de que cierto nivel de ingresos, la felicidad deja de aumentar. Ejemplo, si tú eres una persona que vive en un lugar extremadamente pobre y ganas $50 al mes, $100 al mes, y de repente se duplica tu dinero, tu felicidad probablemente aumente mucho porque accedes al doble de las cosas. Pero llega un punto en esa misma ciudad en el cual seguir aumentando tus ingresos cada vez te genera menos felicidad porque las necesidades se empiezan a cubrir. A menos, evidentemente, que te vayas por el área del desarrollo personal, de algo un poco más elevado. Pero a nivel financiero, las cosas que te permite obtener el dinero, mientras más dinero tienes, menos deja de rendir la felicidad. Es decir, tu mente se ocupa de otras cosas y no a disfrutar de la felicidad que te da el dinero por puro dinero. Esto, las personas más ricas del mundo no se dedican a gastar su dinero y disfrutarlo, sino de hecho a construir y crear cosas y ser algo como humanos. Es decir, no se dedican a gastar el dinero por gastarlo. Porque, como acabo de repetir, deja de rendir el dinero. Bueno, después de este paréntesis, sigamos. Principio número 8. La regla del 4-1. El techo a la riqueza más antiguo de la historia. En las leyes, Platón hace algo que ningún gobierno moderno se ha atrevido a hacer, y la verdad, tampoco deberían, pero bueno. Aquí dice, implementar un techo legal a la riqueza. Vuelvo a repetir, implementar un techo legal a la riqueza. El ciudadano más rico no puede tener 4 veces lo que tiene el ciudadano más pobre. Todo excedente se lo queda el Estado, nada más y nada menos. Sin excepciones, sin fondos en paraísos fiscales, sin poder sacar el extra de tu riqueza del país, porque básicamente tienes que pasar por el propio Estado, sin arcas en el extranjero, todo lo que sobra se va para el Estado. Y la razón es una cuestión más bien poética. Platón dice que la mayor plaga de un Estado no es la invasión externa ni la epidemia, es la pobreza extrema y la riqueza extrema conviviendo en el mismo lugar. Hay un ratio entre el 1% más rico y la mitad más pobre de la humanidad. Está bastante lejos de ese 4-1 si nos ponemos a hacer los cálculos. El 1% más rico tiene muchísimo más que el 50% más pobre de la humanidad. Y esto es algo que ocurre, es una observación de la realidad, no es una percepción. Principio número 9. La pobreza no es falta de dinero, es exceso de deseo. Acaba la explicación. Una de las ideas más malinterpretadas de Platón. Para él, la pobreza no se mide en lo que tienes, sino en lo que crees que necesitas. Si deseas más de lo que tienes, eres pobre, según esta filosofía. Si eres capaz de contentarte con poco, eres rico. A nivel filosófico, evidentemente. Hay un índice de pobreza actualmente que, bueno, debate esa visión. Eso suena bonito, pero es un imán de refrigerador. Esa frase queda bonito ahí, digamos. Pero la implicación filosófica es seria. El sistema económico que amplifica artificialmente los deseos produce pobreza psicológica masiva, aunque el PBI del país suba. Publicidad, redes sociales y la cultura del consumo en general. Platón murió 24 siglos antes de esto y ya lo había diagnosticado. Principio número 10. La ciudad afiebrada. Cuando el lujo se convierte en el modo por defecto. En la República, Platón hace algo genial. A ver. Describe primero una ciudad simple. Gente que come, trabaja y duerme. Vive dentro de sus necesidades reales. Lo llama la sociedad sana. Y aquí va la vuelta de tuerca. Su interlocutor, Glaucón, ahí va,
La rechaza y la llama ciudad de cerdos. Y Platón responde, de acuerdo, bueno, agreguémosle lujos, camas, perfumes, cortesanos, artistas, cocineros y bueno, también soldados para defender lo que acumulamos. Y llama a esa segunda ciudad la ciudad afiebrada, es decir, básicamente la ciudad enferma. Adivina cuál de las dos ciudades describe mejor a las del siglo XXI. Pues tenemos una respuesta clara. Platón no condena el lujo por por moralismo barato. La condena porque genera una espiral de necesidades que no puede detenerse, que conduce a la guerra por obtener más recursos y territorios. Qué interesante que las guerras del siglo XX, siglo XXI, suelen estar relacionadas con recursos naturales. No creo que sea una coincidencia. Guerras, generalmente las del siglo XX, fueron principalmente para obtener territorio y recursos. Después fue por una cuestión filosófica como la Guerra Fría, etcétera, pero bueno, en general las guerras fueron por recursos. Principio número 11. La acumulación ilimitada lleva a la guerra. Siempre. Eso lo dice Platón sin metáforas en La República. Cuando una ciudad consume más de lo que necesita, necesita más tierra. Para obtener más tierra, invade a sus vecinos. Sus vecinos, que también están en la misma dinámica, resisten y ahí nace la guerra. La guerra como consecuencia directa de la economía del exceso. No como accidente, no como locura de líderes, como resultado lógico de un modelo económico basado en el crecimiento infinito. Un poco aclaro. Para esa época, evidentemente, la tecnología del bienestar, evidentemente, era el campo, era la producción de comida, era la madera, el acero, recursos materiales muy, muy tangibles. Evidentemente, estos principios para el siglo XXI no aplican tanto porque, bueno, tenemos otro tipo de dinámicas, aunque en la base seguimos dependiendo bastante de los recursos naturales. Hoy en día se habla de algo bastante particular que son las tierras raras, que son unos 10 o 12, no recuerdo, elementos, elementos que componen unas propiedades que no son comunes y se necesitan muchísimo para hacer todo tipo de artefactos tecnológicos de esta era. Principio número 12. La oligarquía. Cuando los ricos gobiernan y llaman democracia. En la República, libro 8, Platón describe cómo los regímenes se corrompen. Y el patrón era siempre el mismo. El gobierno que empieza honrando la virtud, empieza a honrar el dinero. Y cuando el dinero es criterio de poder, llegamos a la oligarquía, es decir, el gobierno de los ricos. Y lo define así. Un gobierno basado en la tasación de la propiedad, en el que los ricos tienen poder y el pobre queda excluido. Esa es como la descripción de en qué se basa la oligarquía. Esto fue descrito hace 2400 años, y no voy a decir nada más en este punto, pero bueno, creo que ya sabemos a lo que nos referimos. Principio número 13, la pleonexia. Pleonexia, ahí va. El nombre técnico que lo destruye todo. A ver, hay una palabra griega que Platón usa como motor de todos los desastres económicos y políticos, que es exactamente la pleonexia, que significa principalmente querer siempre más de lo justo, más que los demás y sin límites. No es ambición, porque la ambición, según su visión, tiene un objetivo. Yo ambiciono tal cosa. Pero la pleonexia se trata simplemente el hecho de querer como un fin, no como un objetivo. La pleonexia es el deseo de exceso como fin en sí mismo. Para Platón, la pleonexia corrompe el alma individual y destruye el orden político. Es la raíz
de la injusticia y es lo que convierte a un ciudadano, es lo que convierte a un ciudadano en un tirano. Perdón, me trabé ahí. Y la virtud opuesta es la sopro... Y la virtud opuesta es la soprocine, la moderación. El saber decir es suficiente. Hoy no tenemos ninguna palabra en español de uso común para describir ese valor. Lo que sí tenemos son influencers de lifestyle mostrando sus compras de lujo. Pleonexia pura. El legado que ignoramos. Y aquí vamos a hacer unas aclaraciones. Bien, antes de que se vayan pensando que Platón era un santo, hay que ser honestos. Platón era elitista. Su ciudad ideal, que fue para lo que él escribió en sus obras más conocidas, era una ciudad, la ciudad ideal excluía a las mujeres como ciudadanas plenas. Tenía esclavos y su comunismo era solo para la clase gobernante, es decir, para el verdadero pueblo, no para todos. Karl Popper lo llamó el padre intelectual del totalitarismo. Así que no fue un héroe, Platón. Pero sus observaciones sobre la economía son sorprendentemente lúcidas, la verdad. Y el hecho de que 24 siglos después sigamos sin implementar ni un solo de sus límites más básicos, como el techo a la desigualdad, dice algo de nosotros y algo sobre él. La economista Ingrid Robbins, que acuñó el término limitarismo en 2017. Básicamente, la idea de que existe un límite moral a cuánta riqueza puede acumular una persona. Cita directamente a Platón como antecedente histórico. Una aclaración rápida que quiero hacer es que Platón creía en la propiedad pública y el uso público de las cosas. Mi punto de vista no me permite concordar con él, principalmente por la catástrofe de los bienes comunes, ¿sí? Sin embargo, estoy un poco más de acuerdo con la filosofía de Aristóteles, el cual decía que la propiedad sí debería tener dueño, más debería tener uso público. Él ponía el ejemplo de una casa. Tu casa es tu propiedad, pero invitas a tus amigos, es decir, tus amigos también la pueden utilizar. El Estado, por ejemplo, es dueño de las plazas y los lugares públicos, pero los puede utilizar toda la gente. Concuerdo un poco más con esa visión, pero bueno, tiene sus limitaciones. Ahora sí, vamos con el cierre de los puntos de este video. Entonces, ¿qué nos llevamos de Platón a la casa? Del plato a la casa. Perdón. A ver, dice, la economía, número 1, perdón. La economía no es una ciencia neutral, es filosofía moral aplicada. Siempre hay valores detrás de cómo nos organizamos con el dinero, respecto al dinero. Número 2, el dinero es un símbolo, no un fin. Confundirlo con un fin es el error más viejo y más caro de la historia. Número 3, la desigualdad extrema no es un accidente del mercado. Es, según Platón, la mayor plaga que puede tener un Estado. Número 4, la codicia no tiene fondo y una sociedad que no la regula eventualmente sufre. El hombre murió en el 347 a.C. y sigue teniendo razón en casi todo lo que ignoramos. Eso, repito, no debería hacernos sentir bien una vez más. Pero al menos ya lo saben. Si les sirvió, compartan. Si los hizo sentir incómodos, como a mí, también. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Si quieren comparar la filosofía de Platón con la de Aristóteles, pueden ver el anterior video donde ahondamos un poco de qué se trató ese video. Chau, chau.